El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Que estaban en el mundo lo amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y al enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nadie de los discípulos se podía imaginar que esa noche iba a ser la última noche. El Señor dijo que iban a celebrar la Santa Cena, o mejor dicho, el Pesaj, como todos los judíos desde la salida de Egipto, año por año celebran. Hasta hoy, los judíos celebran el Pesaj, lo que nosotros le llamamos la Pascua. Y los judíos se acuerdan del momento donde Dios el Padre, como dice la Biblia, con el brazo extendido lleno de poder, a los 430 años, por un hombre, Moisés, y su hermano Aarón, sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Y en esa última noche, ya 10 días anterior, el Señor le había hablado que cada familia necesitaba un cordero. Un cordero que iba a estar 10 días con la familia, pero entonces ellos en el último día, en aquella última noche, iban a comer aquel cordero. Y de la sangre de ese cordero le era necesario marcar los dinteles de las puertas, porque en aquella última noche iba a venir el ángel de la muerte. El ángel de la muerte que Dios desató. No es que Dios el Padre provoca lo malo. Es imposible. Para Él, el mal, hacerlo es imposible. Es como su Hijo Jesucristo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, 21, el que no conoció pecado. Incluso en el profeta Nahum, dice que Dios el Padre no puede ver las cosas malas. Pero iba a venir ese Dead Angel, como dice en inglés, el ángel de la muerte, la última plaga. Finalmente iba a sacar Dios a su primogénito, que es Israel, de Egipto. Y por eso iba a poner una señal sobre todos los primogénitos de Egipto, de la casa del faraón hasta la casa de los esclavos y los animales, todo.
cuando Dios llamó a su primogénito, Israel, descendiente de Isaac, Jacob, Abraham, iba a venir el juicio sobre el primogénito de Egipto. En aquella noche, en Éxodo capítulo 12, nos dice muy bien cómo iban a celebrarlo: con un cordero, con pan sin levadura, como señal que no iban a tener tiempo para amasar el pan y para que la levadura traspase el pan. Y matas amargas, como recuerdo de la amargura de ese tiempo en Egipto. Y desde entonces los judíos celebraban el Pesach, lo que nosotros le llamamos la Pascua. Pesach en hebreo significa, se puede traducir muy bien como saltar sobre algo o pasar rápidamente pasar de algo. El Pesach. Nosotros, cuando leemos la Biblia, y yo recomiendo que leáis la Biblia empezando en el Nuevo Testamento. Si de verdad quieres comprender la Biblia, vas a comprender que la Biblia en verdad habla de un hombre prometido, anunciado, profetizado, preexistente desde las eternidades. Y su nombre es Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Y si quieres comprender realmente los 39 libros del Antiguo Testamento, como dice la Biblia, los profetas, la Torá, las Escrituras, entonces es necesario que leas primero el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Todo lo que fue en los primeros 39 libros del Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo Testamento. Para comprender el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, es necesario que primero leas la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la carta de los Hechos y luego las cartas del apóstol Pablo, de Santiago, Judas, Pedro, Juan. Y todo eso, el Nuevo Testamento, da luz al Antiguo Testamento. Y cuando lees el Nuevo Testamento, en los primeros 4 evangelios, puedes leer y comprender que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios y que Él nació como judío, como lo dice el apóstol Pablo muy bien en la carta a los Gálatas, capítulo 4, que cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. No es que su Hijo empezó a existir en ese momento. No. El Hijo ya existía. Como dice muy bien el profeta Isaías, capítulo 9. Cuando dice, porque un niño es nacido, un hijo es dado. Jesucristo es el preexistente Hijo del Dios Altísimo. Nosotros, cristianos, creemos en un Dios, no en 3. Es uno, pero son 3. Es un misterio. Es una substancia, pero es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Todo cristiano, verdadero cristiano, cree
que Dios el Padre es una persona y que Jesucristo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona. Tampoco es que es un Dios que de vez en cuando aparece como Padre, luego como Hijo, luego como Espíritu Santo. No. No. El Padre es una persona. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres personas de una substancia divina que para nosotros honestamente no es fácil de comprender. Lo confieso, pero nosotros creemos, como dicen los judíos en el libro de Deuteronomio, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Dios es uno. Uno y único es nuestro Dios. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, que en ese momento fue el Padre que se reveló a Israel. Lo que era el Padre, el eterno Dios Padre, Él se reveló a Israel. El Hijo se reveló a los 12 apóstoles y a todas las personas que en aquel momento en Galilea, Idumea, Judea, Jerusalén, Cana, Jericó, Nazaret, Betsaida, por todos lugares donde Jesucristo anduvo, el Hijo se reveló. Pero en el día de Pentecostés vino la persona del Espíritu Santo. Hasta entonces se conocía la unción del Espíritu Santo, el equipamiento del Espíritu Santo, su naturaleza, como dice en hebreo, Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad de Dios. Pero en Pentecostés vino la persona del Espíritu Santo. Y lo que era el Padre para Israel, y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, es el Espíritu Santo hoy para nosotros. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, oye lo que dice la Biblia. Cuando el tiempo se cumplió, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. Cuando nosotros hablamos de la ley, principalmente, en primera línea, nos estamos refiriendo a la ley de Moisés. No tanto los 613 mandamientos, porque en el Antiguo Testamento, entre el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio, que son 4 libros, Éxodo, Levítico, Números o Numeri y Deuteronomio, en esos 4 libros encontramos 613 mandamientos. Pero, atención, de los 613 mandamientos, más de la mitad se refiere para la tribu de Levi, para los levitas, para los holocaustos, para las ofrendas, para los sacerdotes. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, según el apóstol Pablo, en 2 carta de Corintios capítulo 3, nos referimos a los 10 mandamientos. Porque el apóstol Pablo dice que si la ley tenía gloria escrita en piedra, y lo único de todos los mandamientos que fue escrito en piedra fue
fueron los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos en hebreo contiene 174 palabras. Y cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, hablamos principalmente de los 10 mandamientos. El apóstol Juan dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Y cuando lees los 4 evangelios, vas a leer de una cena que nosotros le llamamos la Santa Cena, la Última Cena, o también en algunos lugares el Agape. Y el apóstol Pablo dice en primera carta de Corintios, él dice que él recibió del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. La Santa Cena es tan importante para nosotros cristianos que hoy vamos a tratar de unas preguntas. ¿Por qué es tan importante para nosotros cristianos participar de la Santa Cena? Otra pregunta es si Judas estuvo presente en la Última Cena, si él participó de la Última Santa Cena. Todo eso lo vamos a tratar porque el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor. Es interesante que el apóstol Pablo no estuvo presente en aquella última noche, pero parece que para Jesucristo la última cena, la Santa Cena, era tan importante que él no se lo dijo a Pedro que se lo cuente a Pablo, o a Juan que se lo transmite a Pablo, o a Santiago. No. El apóstol Pablo recibió esa revelación de la Santa Cena directamente del Señor Jesucristo. La Santa Cena era tan importante para Jesucristo que en Lucas capítulo 22, 15 dice, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». ¿Por qué? Esa última Santa Cena iba a ser, atención, el último verdadero Pesach del Antiguo Testamento. Esa noche se iba a cerrar el Antiguo Testamento. Sí, Lucas 16 dice, Jesucristo, que el Antiguo Testamento, la ley, fue hasta Juan y los profetas. Hasta ahí. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Pero, hasta que Jesucristo no cumpliese el Antiguo Testamento no se pudo dar por cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo vino a cumplir la ley, el Antiguo Testamento? En un momento, él dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No. No he venido para deshacerlo, he venido para cumplirlo. ¿Por qué Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento? La razón era, y era la misma razón, por la cual Él se hizo carne. Me explico, y te pido que me acompañes en estos pensamientos. Cuando nosotros nos separamos del Señor, en aquel primer momento, toda la humanidad estaba en Adán y Eva, hombre y mujer al principio. Ese es el modelo divino, eterno,
santo, intocable, impensable y no se puede cambiar. Dios creó al ser humano como hombre y mujer. Ahí no hay nada que tocar. Ok. Cuando el hombre se separó de Dios el Padre, nunca Dios el Padre se separó del hombre. No fue el Padre que se separó de nosotros, fuimos nosotros que nos separamos de Dios el Padre. Cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios el Padre sin darnos cuenta, nos acercamos a otro que era nuestra destrucción, nuestra cautividad. El Padre, el Dios lleno de luz y del amor, y el otro, un ex arcángel caído, lleno de oscuridad y maldad. Y porque fue un hombre de carne y sangre que se separó de Dios el Padre y se sometió, sin darse cuenta, al poder, a la influencia, a la autoridad del mundo, del pecado, de la carne y de Satanás, para salvarnos, porque Dios el Padre nos quería salvar todo el tiempo, pero había un problema. Su naturaleza no es compatible con la nuestra, porque nuestra naturaleza es llena de pecado. Pero Dios el Padre es tan santo, juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo, que los ángeles, los serafines, día y noche claman: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Señor. Imagínate, los ángeles, los serafines, los querubines, que están eternidades con Dios el Padre, día a día se asombran de la santidad de Dios el Padre. Como Él no se pudo acercar a nosotros como a Él le hubiera encantado, porque su naturaleza no es compatible con la nuestra. Como nosotros no nos pudimos acercar a Él por nuestra naturaleza, nuestra carnalidad, nuestro pecado, nuestra oscuridad, nuestro abismo que llevábamos en nosotros, entonces Dios el Padre buscó una persona. Ezequiel capítulo 22:30 dice que Él buscó a uno, pero no lo encontró. Y porque Dios el Padre desde la eternidad sabía que no iba a encontrar un ser humano, Él tomó la iniciativa. ¿Cómo? Él, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14-15, dice que porque los hijos fueron partícipe de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Padre, el Dios eterno, envió a una persona que en el cielo le llamaban el Logos, en griego, Dabar, en hebreo, el verbo en español, das Wort en alemán, la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios hizo un milagro. En el vientre, en el cuerpo de una virgen, una jovencita llamada Miriam, nosotros le conocemos como María, el Señor hizo un milagro. Dios y hombre en una persona. Y esa persona que nació a unos 8 kilómetros a la distancia de Jerusalén, Él nació como rey, porque los magos que vinieron de lejos vinieron a adorar el rey. Y ese niño, ese bebé, era Dios. Era Dios, pero también era hombre. Era Dios y era hombre. Y
Ese niño creció, nació en un lugar llamado Belén, que nosotros le conocemos como Belén, pero en hebreo se llama Betlehem. Y en arameo, el idioma que hablaba Jesucristo también, se llamaba Betlehem, que significa la casa del pan. Nació en Belén, tuvieron que huir por unos años a Egipto, regresaron a Nazaret, creció, y a la edad de 30 años, él dejó el trabajo como carpintero, porque todos esos años, todos pensaban que era Jesús, hijo de María y de José. Sí, Jesús era hijo de María, pero era hijo de Dios a la misma vez. Y él dejó el trabajo de su papá, de José, como carpintero, porque había venido el momento donde se iba a cumplir la razón por que él vino a la tierra. Se fue al Jordán, a un río. Allí un familiar suyo, Juan Bautista, estaba bautizando a las personas. Jesucristo se dejó bautizar en el agua, y cuando salió de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, en cuerpo visible como una paloma, vino y descansó sobre él. A partir de ahí, predicó el reino de los cielos, echando a los demonios fuera, anunciando que Dios de nuevo iba a gobernar. Cuando dice en español, el reino de los cielos se ha acercado, es ese término en griego que dice Dios de nuevo ha tomado el mando. Eso es lo que significa. Dios de nuevo ha tomado el mando a través de una persona, de Jesucristo. Y Jesucristo vino a cumplir la ley, porque esa ley que es perfecta, como dice en Salmo 19, versículo 7, esa ley es perfecta, pero nosotros no somos perfectos. Y la Biblia dice que lo que era para la ley imposible, porque era débil por la carne, Romanos 8:3, lo hizo Dios enviando a su Hijo en la carne. Jesucristo era hombre y Dios a la misma vez. Y cuando Jesucristo vino, Él vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, Él sabía algo. Si lo malo entró por uno, por Adán, si el pecado entró por uno, si la muerte entró por uno, si la oscuridad entró por uno, si la condenación entró por uno, entonces lo que funciona con las cosas negativas también funciona con las cosas positivas. Entonces, si por uno entró la muerte, por otro podía entrar la vida. Si por una desobediencia vino la cautividad, solo se necesitaba otro obediente para traer libertad. Si por uno entró la oscuridad, él solo necesitaba otro para que entre la luz. Pero para que esa persona pueda traer luz, justicia, santidad, salvación, para eso esa persona tenía que ser perfecta. Perfecta de su nacimiento hasta su muerte. El problema con nosotros es que nosotros tenemos buenos días y días malos. Hay días que nos comportamos mejor y hay días que somos muy complicados. Dios el Padre sabía, si Él encuentra a uno que viva perfectamente, entonces a través de esa persona podía entrar toda la luz, podía entrar toda la salvación, la justicia, la vida eterna, y a través de esa persona podía entrar
la gracia. Como no encontró a nadie, Dios envió a su propio Hijo, siempre con el peligro que la cosa podía haber ido mal. Jesucristo no fue tentado teóricamente, no. Él de verdad entró en tentación, pero no pecó. Y Jesucristo vino a cumplir la ley. Porque si cumplía la ley, entonces podía llevar a toda la humanidad, a todos los que creen en Él, podía llevarlo a la salvación. Y por eso Jesucristo vino, nació bajo la ley perfecta de Moisés, vivió la ley perfecta de Moisés, porque Jesucristo era el cumplimiento. Es interesante que cuando dice en español, en alemán, en inglés, en Mateo capítulo 5, 17, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa palabra cumplir en griego significa rellenar. Jesucristo es la plenitud de la ley. Es lo que llena la ley con gracia, con vida. Y Jesucristo nunca pecó. Él nunca pecó. Él vivió perfectamente. Y entonces vino aquella última noche, como dice Lucas 22:15. ¿Cuánto he deseado de tomar con vosotros esta Pascua, este Pesaj? Y esa Pascua era tan importante que Jesucristo, después de resucitar entre los muertos, se le apareció al apóstol Pablo, revelándole la importancia de la Santa Cena. Y dice la Biblia que vinieron a Jerusalén y dos de los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj? Jesucristo dijo: Id, vaya a ver a un hombre con un cántaro, y cuando veáis a ese hombre con el cántaro, seguidle. Y a donde vaya ese hombre, al amo de la casa, decirle: el maestro te pregunta, ¿dónde está el lugar para que yo celebre el Pesaj? Y os enseñará un lugar completamente revestido, como dice en griego, con almohadas. Parecía ser un lugar muy cómodo. Y dice la Biblia que Jesucristo envió a los 12 discípulos. Le dijo: cuando lleguéis a Jerusalén vais a ver un hombre con un cántaro. La razón por qué era tan fácil encontrar un hombre con un cántaro era porque normalmente a la fuente iban las mujeres y los niños. Los hombres no tanto. Pero si iba un hombre a por agua, era por alguna razón religiosa. Y había un grupo en aquel momento en Jerusalén, pero también en Jericó, pero también en Jerusalén había un grupo de personas, los esenios. En aquel momento habían diferentes grupos religiosos. Unos sicarios, le llamaban, que eran bien radicales. Nosotros le llamaríamos hoy los talibanes cristianos, o radicales, que estaban dispuestos a matar. Algo que Dios el Padre nunca pidió. Luego estaban los fariseos, estaban los saduceos, pero también estaban los esenios. Los esenios eran un grupo religioso, judío, que ellos no estaban de acuerdo con los sacerdotes del templo en aquel momento y del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque todos los sumos sacerdotes, desde el año 100 y pico antes de Cristo, no eran linaje de Aarón o de Sadoc. Eran todos sumos sacerdotes que se compraban el título cada 2 años. Iban al emperador romano y se dejaban nombrar sumo sacerdote. Otra cosa graciosa es que si el papá era sumo sacerdote, todos los varones
en esa familia le llamaban sumos sacerdotes. Y así no funciona la cosa. Si tú eres pastor, lo eres tú, no tu familia. Si tú eres pastor, tú tienes el llamado. Hoy en día lo mismo. Si el pastor es llamado como pastor, ya automáticamente le dan el título a la mujer, pastora, y a todos. Y no es así. En absoluto. El Señor te llama, te unge. Y no hay ningún automatismo que tu esposa sea una pastora. Yo conozco verdaderas pastoras ungidas por el Señor. Las conozco. Mi esposa, por ejemplo, es una. Porque ella tiene su propio llamado, su propia relación con el Señor. Hay un propósito propio sobre su vida. Es otra cosa. Y los esenios no aceptaban ese comprar de títulos. Por eso ellos vivían en un lugar que se llamaba Zion, en el monte de Zion. Porque la Biblia dice que desde Zion iba a venir el Maestro. Y los esenios estaban esperando al Mesías en Zion. Y cuando Jesucristo fue a celebrar la Santa Cena, la celebró en un lugar que nosotros le conocemos como el aposento alto. Un lugar que hoy simbólicamente se puede visitar hoy también. No es el original edificio, pero por aquel lugar estaba seguro. Jesucristo fue y dice la Biblia que se acostó. Es interesante saber eso. Se ponía una manta en el suelo y sobre esa manta se ponía la comida. Yo sé que muchos de vosotros conocéis el cuadro de Leonardo da Vinci, donde todos están a la mesa sentados como si estuvieran esperando al metro o el autobús. Así no se come. Jamás se comía así. Porque no había mesa. ¿Por qué no? Porque los esenios tampoco comían a la mesa. Había otra costumbre de los esenios que era rara, que ellos comían solo sobre platos de barro y vasos de barro, nunca de madera, y luego lo rompían y lo tiraban. Era una costumbre porque ellos pensaban que se podían contaminar con el mundo. Por eso el hombre iba por el agua y no la mujer, porque los esenios pensaban que si una mujer tocaba el agua ya no se podía necesitar para bautizarse. Tenéis que saber que los esenios se bautizaban todos los días. En Wadi Qumran, en Israel, cuando vayas conmigo a Israel, puedes ver el lugar donde los esenios se bautizaban todos los días. Y Jesucristo llega a Jerusalén, a Zion, al aposento alto, ponen una manta en el suelo y entonces se acostaron alrededor de esa manta y comieron. Mientras están comiendo, dice la Biblia que Jesucristo dijo: uno de vosotros me vaya a entregar. Es interesante, queridos, es interesante cómo los discípulos reaccionaron. Jesucristo dijo: uno de vosotros me vaya a entregar. Y dice la Biblia, entristecido en gran manera, Mateo capítulo 26, 22, dice que 11 de los discípulos dijeron esta palabra: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Y el Señor dijo: el que mete la mano conmigo al plato, ese me va a entregar. 11 apóstoles dijeron: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Pero cuando vino Judas, Judas le contestó: ¿soy yo, Maestro? Judas es el único de los 12. En aquella noche que nombró a Jesucristo, dijo: Maestro.
Los otros 11 apóstoles le llamaban, soy yo, Señor. ¿Sabes por qué? Maestros puedes cambiarlos, pero Señor no. Profesores puedes cambiar, pero Señor no. Y mientras comían, oye lo que dice la Biblia, mientras comían, tomó Jesús el pan. Él bendijo el pan, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y dice la Biblia que siguieron comiendo. Y oye lo que dice Juan capítulo 13, a partir del versículo 18. Atención. Ahora viene un detalle interesante. Dice Jesucristo, el que come el pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. No habla de la copa, habla del pan. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y dice la Biblia, cuando él hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Aquí aprendemos que Judas sí estaba presente en el Pesaj mientras comían el pan. Porque mojar el pan en las matas amargas, en ese jugo, era el último acto del Pesaj. Primero se comía el cordero, luego el pan, y luego lo último era mojar el pan y comer ese pan mojado con las matas amargas. La Biblia dice que Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y la Biblia dice que Juan estaba inclinado al pecho del Señor. Pedro no estaba cerca y le hizo señas y dijo, pregúntale quién es. Y Juan, que estaba inclinado al pecho, se dio la vuelta con la cabeza y dijo, Señor, ¿quién? Y Jesucristo dijo, aquel a quien yo mojo el pan y se lo doy. Jesucristo lo mojó y se lo dio a Judas. Y ahora, mi querido oyente, la Biblia no dice que Jesucristo se levantó, para dar el pan a Judas. ¿Sabes por qué no? Porque Judas estaba al lado de Jesucristo acostado. Es interesante que aquel que amaba al Señor y aquel que odiaba al Señor, ambos estaban juntos. En tu vida es lo mismo. La gente más cercana de tu vida son lo que te aman y algunas veces lo que te odian. Porque Jesucristo ni se dio la vuelta, mojó el pan y con el brazo se lo dio a Judas. Judas estaba al lado, no como en las pinturas de Rafael, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci o de Rubens. Él no estaba al final de la mesa. No. Él estaba al lado de Jesucristo. Y cuando Judas comió el pan, se fue. Y cuando todo terminó, la cena, oye lo que dice Primera Carta de Corintios 11, versículo 25. Después de haber cenado. A ver, querido oyente, mire, cuando lees la Biblia atentamente, te vas a dar cuenta que en Éxodo 12, cuando habla de la Pascua, habla de todo, del cordero, del pan, de la mata, de todo, menos de una cosa, del vino. El vino no es nombrado en el Pesaj judío. Y Jesucristo
llegó hasta ese momento. Porque Él vino a cumplir el Antiguo Testamento. ¿Y sabes, querido oyente? Cuando Jesucristo mojó el pan y se lo dio a Judas, ahí cumplió completamente el Antiguo Testamento. Y cuando 12 horas después, o 14 o 16, no sabemos justo, cuando Él dijo, consumado es, para que se cumpliese la Escritura, ahí cumplió su sacrificio. En la última noche cumplió el Antiguo Testamento. En aquel día después, a la puerta de Jerusalén, cumplió la razón por la cual fue enviado. Esa última cena fue la última cena del Antiguo Testamento. Porque cuando Jesucristo, detrás de la cena, como dice primera carta a Corintios 11:25, cuando tomó la copa, inició la nueva Santa Cena. La primera fue el cumplimiento bajo la ley, pero la copa era la señal que la gracia empezaba. Porque en esa copa estaba la sangre, el mejor pacto. La Biblia nos dice en Hebreos 7:22, habla del mejor pacto, de un mejor pacto. Y es interesante que la carta de los Hebreos nos dice que Jesucristo tenía mejor nombre, en Él había mejor esperanza, era mejor pacto, en Jesucristo había mejor ministerio, a través de Él mejor promesas, su vida era mejor sacrificio, su herencia era mejor y más perdurable, que tenemos una mejor patria, mejor resurrección, mejores cosas que el Señor había preparado, y que la sangre de Jesucristo es mejor. Y ahora sujétate, que también tenemos mejor sacerdocio. Todo es mejor a través de Jesucristo. Aquella noche, querido oyente, aquella noche 2 hombres iban a renunciar a Jesucristo. 2 hombres. Uno había comido el pan, el otro también había comido el pan, pero también tomó la copa de la gracia, del nuevo pacto. Porque nosotros cristianos, si tú eres cristiano, tú no estás bajo la ley de Moisés. Tú estás bajo la copa de la gracia. Aquella copa era el símbolo de la sangre de Jesucristo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hizo un pacto con nosotros a través de la sangre. Y querido oyente, 2 en aquella noche iban a renunciar a Jesucristo. Uno comió el pan del Antiguo Testamento, que también era el cuerpo del Mesías. Pero el otro comió el pan, pero también tomó la copa del nuevo pacto. El que solo comió el pan terminó colgándose, Judas. Pero el que tomó la copa renunció a Jesucristo 3 veces, Pedro. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Le restauró su vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes un pacto con la sangre de Jesucristo, tienes el pacto de la gracia. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero su gracia nunca se apartará de ti. Querido oyente,